Muy buenos días, José Manuel. Antes de nada, darte las gracias en nombre del colegio por recibirnos aquí en tu despacho y haberte brindado a respondernos estas preguntas que para nosotros son de especial interés. Muchísimas gracias, vaya por delante. Durante este 2016, una de las frases que habéis repetido con mayor insistencia es que el modelo urbano de Madrid lo tenemos agotado. ¿Cuál piensas que es la alternativa real y cuál sería la deseable? Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a tener esta entrevista. Yo creo que es fundamental que las administraciones y el ayuntamiento en concreto esté en contacto con otros agentes de la sociedad civil, en concreto con el Colegio de Administradores, con quien tenemos tantos temas en común. Así que un placer estar con vosotros. Bueno, el modelo está agotado por la vía de los hechos, ¿no? Tenemos en el sureste de la ciudad una superficie equivalente a la que encierra la M30 o a la que ocupa la huella de la ciudad de Barcelona en su conjunto, a la espera de unos desarrollos que prometían viviendas, prometían incrementos de habitantes, infraestructuras, etcétera. Y lo que tenemos hoy es un enorme erial, ¿no?, que demuestra que ese modelo expansionista ilimitado pues está agotado. Y está agotado, yo creo, que en todas las ciudades europeas de nuestro entorno, ¿no?, donde más o menos estamos en una situación de no crecimiento. Es cierto que no perdemos población o perdemos muy poca población, pero tampoco parece que a corto y medio plazo vayamos a ganar habitantes como para llenar esos desarrollos, ¿no? Y habría que cuestionarse si sería deseable hacerlo. Ante este diagnóstico, que yo creo que es compartido por, diría que casi cualquier persona que observe la ciudad en la que vive, tenemos que plantear una alternativa. La viable y la deseable, yo creo que van de la mano. ¿Cuál es para nosotros la alternativa viable o las alternativas viables? Lo dijimos desde que llegamos al gobierno. Había que hacer tres cosas en Madrid para plantear un modelo urbano alternativo. En primer lugar, apostar por la ciudad existente, porque la otra cara de este modelo expansionista, de esta calificación masiva de suelo, ha sido la falta de inversión en las colonias de los años 50, 60, 70, que se han visto como en los últimos años se han ido degradando progresivamente por la falta, como digo, de esas inversiones. Hay que apostar por regenerar esos espacios, tanto los espacios públicos como las viviendas, por cuestiones de también eficiencia energética. Es una medida pasiva que lucha contra la pobreza energética, para generar empleo. Tenemos todo un sector que se fue al sector de la construcción. Buena parte de la gente que pertenece a ese sector se fue al paro a raíz del pinchazo de la burbuja. ¿Tenemos que apostar por el modelo de seguir construyendo viviendas nuevas? Yo creo que no. Habrá que construir viviendas nuevas, pero no de forma masiva. Pero sí habrá que seguir apostando por la construcción. Entonces, la rehabilitación es un semillero de empleo donde se pueden ir buena parte de esos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y luego también por una cuestión de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, ¿no?, por cuestiones de accesibilidad también. Tenemos un montón de gente encerrada en sus viviendas, gente mayor, porque no tiene ascensor y no puede bajar a la calle. Tenemos personas, y cada vez hay más, personas con algún tipo de discapacidad que tienen dificultades para moverse por el espacio público. Hay que apostar por rehabilitar y por regenerar esos espacios. Otra cuestión fundamental: invertir el modelo de movilidad. Vivimos en una ciudad, en el año 2014, donde 2.500 personas murieron por problemas respiratorios vinculados a los altos índices de contaminación. En el año 2015 hemos tenido una situación similar, donde lo único que hacían los gobiernos para luchar contra la contaminación era cambiar los medidores de lugar, ¿no?, ponerlos en la casa de campo. Bueno, pensamos que hay que ir reduciendo progresivamente el peso que tiene el automóvil, el coche, e ir apostando por modelos de transporte sostenible. El transporte público, por supuesto, el transporte masivo de viajeros, el transporte en bicicleta, el tránsito peatonal, ¿no?, que todavía en Madrid entre el 25 y el 30% de los desplazamientos diarios son peatonales. Tenemos que apostar por ese modelo, una ciudad más sostenible. Y luego, por supuesto, y esto es una particularidad de Madrid, reconsiderar todas las grandes y medianas operaciones urbanísticas, que ahora mismo generan muchos problemas, ¿no?, y que desde luego hay que repensar y hay que reformular. Nosotros nunca apostamos por el bloqueo, por la paralización, apostamos por la revisión, legítimamente por la revisión y por la reconducción hacia modelos más sostenibles, ¿no? Ahí nos encontramos con casos muy diferentes. Tenemos el caso Canalejas, donde nos encontramos una obra en medio de la Puerta del Sol. Había que darle una solución
en ese estado de ejecución, o tenemos otros casos como Mau Calderón o como la Operación Chamartín, donde por estar en un estado de tramitación muy anterior hemos podido reformular esos proyectos. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor quebradero de cabeza de tu departamento hasta este momento? ¿La Operación Chamartín, la Operación Mau Calderón, los cooperativistas de Cuatro Caminos, el edificio España o el derrumbe o las caídas de edificios que vivimos en Madrid no hace demasiado tiempo? Bueno, fíjate, yo creo que el mayor quebradero de cabeza no ha sido ninguna de estas operaciones, que yo diría que bueno, que todas más o menos, aunque ha habido mucho ruido en prensa y ha habido una oposición, en algunos casos diría que furibunda, ¿no?, por parte de algunos de los grupos de la oposición, por ejemplo el caso del edificio España, donde prácticamente todo el mundo nos pedía que que autorizáramos el derribo cuando además era ilegal, ¿no?, y todos sabían y sabíamos que hubiera sido ilegal. Pero nuestra mayor preocupación en estos 18 meses precisamente tiene que ver más con la gestión de la interna, es decir, tratar de conseguir agilizar procesos que que vivimos en sociedades altamente burocratizadas y porque las leyes de contratación son cada vez más complejas y porque cada vez hay más filtros de supervisión, y está bien, ¿no?, la intervención, la asesoría jurídica, pero todo eso genera que se vayan creciendo los plazos de tramitación. Ese ha sido nuestro mayor quebradero de cabeza, la lentitud con la que todavía operamos, ¿no?, y todavía lo mantenemos porque evidentemente la administración no le vas a dar la vuelta en 18 meses, pero sí hemos conseguido optimizar o agilizar algunos procesos y estamos en la línea de hacerlo. Al final, si tú quieres llevar adelante un proceso, necesitas un instrumento administrativo, en este caso, afinado, que te permita hacerlo en un plazo relativamente corto. Si no, al final los proyectos se dilatan y te da igual bloquearlos o te da igual mantenerlos en ese estado casi de hibernación, ¿no? Entonces tenemos que agilizar la administración, es fundamental. De las operaciones urbanísticas que de algún modo están bloqueadas, como la propia Operación Campamento, ¿cuál piensas que tiene más visos de solución a corto plazo? Fíjate que yo diría que están las 5 grandes operaciones urbanísticas que nos encontramos bloqueadas o al ralentí, están todas o bien resueltas o bien en vías de resolverse. La Operación Campamento, permíteme que la dejemos fuera. La Operación Campamento, para la gente que nos está viendo, son unos suelos propiedad del Ministerio de Defensa, que hasta el momento yo no tengo noticias, igual alguien las tiene, el Ministerio de Defensa no ha sacado a subasta, por tanto siguen siendo patrimonio del Ministerio de Defensa. Cuando el Ministerio de Defensa decida dar algún paso para subastar esos terrenos o hacer algo con ellos, evidentemente el Ayuntamiento estará ahí para garantizar que sea un buen proyecto, pero desde luego en este momento lo único que son unos suelos, propiedad del Ministerio de Defensa, que siguen siendo patrimonio del Ministerio de Defensa. Pero fíjate, las 5 grandes y medianas operaciones que nos encontramos, ¿no?, las más conocidas además. Operación Canalejas, en vías de resolverse. Nosotros, que dijimos en Canalejas, que la edificabilidad asignada era excesiva, sobre todo por el impacto que generaba la edificación, y lo redujimos, y que no tenía ningún sentido hacer una estación de autobuses subterránea, porque además iba en contra precisamente de lo que decía el consorcio regional y de lo que dice la MT. El usuario de autobús no quiere el subterráneo en buena medida, ¿no? Que hemos planteado sustituir esa infraestructura, que además era mucho más cara, por una plataforma logística que dé servicio a Policía Municipal, que dé servicio a carga y descarga, que dé servicio a los taxis, es decir, que dé servicio a un lugar con tanta demanda logística como es el Distrito Centro. Bueno, pues esa operación está encaminada y yo creo que sigue su curso. El edificio España. Nos encontramos con que había por un lado un gobierno que aparentemente había hecho una serie de promesas a un promotor, pero que no estaban sancionadas de manera legal. Es decir, hubiera sido ilegal, y lo repetimos y lo seguimos manteniendo, hubiera sido ilegal autorizar ese derribo. ¿Qué hicimos? Decir, bueno, como gobierno responsable hay que garantizar el cumplimiento de la ley y el mantenimiento de los elementos protegidos. A partir de ahí, máxima predisposición para colaborar con el inversor. Al inversor, por las expectativas que se le crearon, no le interesó esa inversión. Nosotros nos mantuvimos en nuestra posición, pero siempre lo dijimos, con voluntad de colaborar con ese inversor o con quien fuera. Viene otro inversor y podéis hablar con él. Como el Ayuntamiento ha cumplido su parte, ha respondido en tiempo a la consulta urbanística, está colaborando con sus técnicos para agilizar la licencia futura. En fin, que creo que no se nos puede achacar que ese proyecto también se ha desbloqueado. La otra gran operación, Mau Calderón, es de la que yo particularmente me siento más orgulloso del proceso. Afortunadamente aquí nos encontramos que no había un plan parcial aprobado, sí lo había, pero estaba judicializado con visos de ser anulado por los tribunales.
una conflictividad vecinal brutal. Nos sentamos con todos los actores, y cuando digo todos los actores, digo todos los actores, desde Ecologistas en Acción, las AMPAs, las asociaciones de vecinos y los propietarios y promotores del suelo, el Athletic de Madrid y la AMAU, y pactamos con todos, que ha sido, yo creo que es heroico, pactamos con todos un plan que hoy cuenta con el consenso de todos estos actores. Bueno, pues ya estamos en disposición, con un urbanismo concertado previamente, de hacer toda la tramitación ordinaria. Esto nos va a agilizar plazos, nos va a evitar recursos, nos va a evitar alegaciones, en fin, esto va a agilizar enormemente la tramitación de ese plan. Otro proyecto quizá más desconocido, pero del que también estamos orgullosos de la solución que le hemos dado, el Paseo de la Dirección, en Tetuán. Una obra, casi 10 años, empantanada, desde que se le concedió a Dragados, en este caso, una concesión para ejecutar todo el proceso de urbanización, desde las propias obras hasta la expropiación, la ejecución de los bloques de realojo, todo. Es decir, el ayuntamiento entregó a Dragados la gestión entera de un ámbito. 10 años después, lo que nos encontrábamos es que aquello parecía, en lugar de Madrid, Alepo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Resolvimos la concesión, pagándole estrictamente lo gastado, y el ayuntamiento recupera la iniciativa de ese proyecto. Vamos a hacer una revisión del plan, vamos a abrir el parque al barrio, que es lo que nos piden los vecinos, vamos a reducir la edificabilidad, vamos a hacer un proyecto mucho más razonable que el que se planteó en su momento. Y el último, la operación antes conocida como Operación Chamartín y ahora Madrid Puerta Norte. Bueno, ¿qué hicimos? Dijimos, este plan es nefasto para la ciudad de Madrid, básicamente porque consiste en poner en manos de un banco 3,2 millones de metros cuadrados de edificabilidad, 3 millones de metros cuadrados de suelo, sin ningún control, para que establezca las etapas, para que establezca los plazos, para que establezca el modelo, para todo. Evidentemente nosotros pensamos y lo defendemos que la administración debe tutelar y debe dirigir estos procesos urbanísticos. ¿Y qué hicimos? Anulamos el plan anterior, por cierto, con la mayoría del pleno, y nos sentamos con el resto de actores a elaborar un nuevo proyecto. Esas conversaciones yo creo que van bien y espero que muy pronto podamos presentar ese nuevo plan. Tras la prórroga de Distrito Castellana Norte para desbloquear la denominada Operación Chamartín y la entrada de un nuevo titular en la cartera de Fomento, se han acercado posturas entre el Ayuntamiento y el Ministerio. El plan del consistorio para ese desarrollo norte de la capital, que se presentó en su momento, ha sido objeto de modificaciones. Sin lugar a dudas, yo creo que el nuevo ministro tiene una actitud mucho más positiva. Creo que el haber sido alcalde también le ayuda a comprender la decisión que tomó en su momento el Ayuntamiento de Madrid. Él mismo lo ha dicho que el Ayuntamiento debe liderar este proyecto porque somos quienes tenemos la competencia en el diseño y en la definición del modelo urbano. Y a partir de ahí yo creo que también con el nuevo presidente de ADIF, con Juan Bravo, pues hay muy buena relación y estamos trabajando de verdad que de manera muy positiva para tener cuanto antes un nuevo proyecto, acordado y pactado. ¿Y el plan del consistorio para el desarrollo norte de la capital presentado en su día ha sido objeto de modificaciones entonces? Bueno, el plan, nosotros no presentamos un plan, presentamos un documento de bases y estrategia, lo dijimos desde el principio, es un documento abierto, no es un plan. Yo podía haber iniciado la tramitación unilateral de una modificación puntual de plan general y haber trasladado Puerta Norte a un expediente administrativo. No lo hicimos. Lo que dijimos es, este es un documento de bases y estrategia, donde establecemos una serie de criterios de ordenación, de por dónde debe ir ese desarrollo, pero lo dijimos también, abierto al debate, es decir, es un documento para empezar a negociar, sobre el que sentarnos a construir el nuevo proyecto. En esa línea nosotros, evidentemente, manteniendo una serie de criterios claros, como que el proyecto sea beneficioso para la ciudad, que el territorio no se le asigne una edificabilidad que esté por encima de su capacidad, que vayamos a un modelo de movilidad sostenible, etcétera, etcétera, una serie de criterios que son de racionalidad urbanística y casi diría que social, pues vamos a ir poco a poco acercando posturas para tener un proyecto consensuado con el resto de actores, evidentemente. Tu departamento ha apostado por la rehabilitación, consiguiendo hasta el momento un notable éxito. ¿Cuáles son las cifras que avalan este plan madre? Estamos muy orgullosos también de este plan, ¿no? Del plan madre, que yo diría que es el plan de rehabilitación más ambicioso que se ha impulsado desde la administración local en Madrid. Hemos superado las 1.000 solicitudes para rehabilitar más de 17.000 viviendas. Es decir, que estamos hablando de que este plan se lanzó en verano del año pasado. Bueno, en poco más de 6 meses tenemos un volumen de solicitudes descomunal, ¿no? Que incluso a veces supera la capacidad de la propia administración. Pero lo que entendemos es que hay que agilizar los procesos, habrá que reforzar los equipos, pero no podemos renunciar a un plan tan ambicioso. En esa línea vamos a seguir apostando por
aumentar la inversión, aumentar las partidas presupuestarias, pero que pronto podamos tener un nuevo presupuesto, porque los vecinos de Madrid no pueden esperar para rehabilitar sus casas, y seguiremos apostando por incrementar recursos, por incrementar servicios y por incrementar partida, porque al final esta es la gran apuesta de este equipo de gobierno, la rehabilitación urbana como motor del nuevo desarrollo y como motor de la economía también. ¿Por qué las ayudas del plan de vivienda estatal no están sujetas a declaración en la renta y en cambio las ayudas municipales de este plan madre sí? A nosotros también nos gustaría saber por qué es así, ¿no? No lo entendemos. De hecho, precisamente por eso y con el apoyo de todos los grupos del Pleno, hemos aprobado una proposición para instar al Ministerio, y ya le hemos enviado la carta, por supuesto, al Ministerio de Hacienda para que corrija esta anomalía, ¿no? No tiene ningún sentido lo que dices, que cuando es una administración del IRPF se compute de una forma y cuando es otra administración se compute de otra, no tiene ningún sentido. ¿Es el plan del Plan General de Ordenación Urbana Madrid lo que el libro de edificio en nuestras comunidades de propietarios, que existe pero que no se sabe muy bien para qué, ni el por qué, ni cómo utilizarlo? No, yo diría que el plan de regeneración, el plan general es un instrumento puramente técnico, ¿no? El libro del edificio pues es un libro que recoge la memoria de cómo se ha ejecutado, etcétera, para que, bueno, pues ante cualquier problema que pueda surgir en el edificio. El plan general lo que sí entendemos es que está obsoleto como instrumento para definir un modelo de ciudad, siempre lo hemos dicho. El plan al final es una fotografía fija en planta de la propiedad del suelo y del uso del suelo. Con ese instrumento tan complejo de tramitación, pero tan simple en su definición material, ¿es suficiente para definir un modelo urbano? Yo creo que no. De hecho, las grandes ciudades, las ciudades más avanzadas del mundo, incluso algunas ya han abandonado el modelo de plan general. Barcelona llega con el plan del 75 y no ha necesitado un nuevo plan y ha planteado otro tipo de alternativas para ir ajustándose a las necesidades de cada momento. Y yo diría que hoy, en cualquier ciudad avanzada, el plan de calidad del aire, el plan de movilidad, el plan de regeneración urbana o el plan de recuperación de zonas de actividad, yo diría que esos planes definen más el modelo hacia el que quiere ir una ciudad que el propio plan general, ¿no? Y en esa línea pues tenemos que trabajar en esos programas estratégicos más que en tramitar un plan general, que son 4 o 5 años de tramitación y otros 4 o 5 años hasta que se pronuncien los tribunales sobre los recursos que se le pongan a este plan. Iba a preguntarte por qué la revisión inicial del plan general por el anterior consistorio no se ha retomado. El anterior consistorio inició una revisión y ellos mismos renunciaron a esa revisión, ¿no? De hecho, antes de que llegáramos nosotros, la revisión del plan ya había sido descartada por el anterior consistorio. Hizo un preavance, hizo un avance y inició el archivo de ese expediente, ¿no? O sea que el propio consistorio anterior al nuestro renunció a aquello. Nosotros entendíamos lo que te decía, que no tenía ningún sentido dedicar todo este mandato con los recursos que supone desde el punto de vista de personal, económicos, de esfuerzo de participación, de incorporar a ese debate a un montón de actores sin los cuales no se puede hacer un nuevo plan. Entendimos que eso requería tanto esfuerzo y nos iba a quitar capacidad para abordar otros proyectos como los que hemos hablado, que no tenía ningún sentido seguir por esa línea. Entonces, lo que decidimos pues, es aplazar el debate sobre el nuevo plan general, por lo que te digo, porque además serían, en el mejor de los casos, y teniendo en cuenta que somos un gobierno en minoría, 4 años de tramitación, siendo optimista. Alguien te dirá 5 o 6, no te los quita nadie, pero bueno, 4 años. Es decir, si yo hubiera empezado el plan general el día 1 de junio del año 2015, cuando nos incorporamos, con un poco, yendo todo de manera casi perfecta, hubiéramos tenido el nuevo plan en abril de 2019. Y luego viene la segunda parte, que son los recursos que se le ponen al plan. Otros 4 años, en el mejor de los casos, de litigios, hasta que en el 2022 hubiéramos tenido, 2023, una sentencia positiva y favorable del Tribunal Supremo. Yo creo que estos 8 años no se pueden perder en toda esta gestión y lo que tenemos que hacer es ir abordando los problemas concretos de la ciudad, ¿no? Déjame abordar un tema que a los administradores de fincas nos interesa especialmente, y es el tema de las ITES. La caída de sendos edificios durante el verano del 2015 puso un poco en cuestión el procedimiento de la ITE en Madrid, y esto es algo en lo que los administradores de fincas estamos especialmente involucrados. Siendo nosotros especialmente partidarios del cambio, ¿se ha avanzado en este sentido o consideras que la actual ITE es suficiente?
No, pensamos que es insuficiente, sin ninguna duda. Y hemos avanzado, hemos creado un grupo de trabajo donde además estáis vosotros. Estuvimos esperando también a conocer la posición legislativa de la Comunidad de Madrid, que se produjo en octubre del año pasado, si no recuerdo mal, para incorporar el IEE, ¿no? como instrumento de análisis del estado de la edificación. Y en paralelo nosotros, ante la situación que surgió el verano pasado, hicimos una campaña de inspección de aquellos edificios que compartían características con los dos que se derrumbaron, ¿no? En esa línea nosotros entendemos que la Administración debe velar por el buen estado de la edificación y desde luego debemos apostar por instrumentos mucho más completos que la ITE, sin generar ningún tipo de alarmismo en la sociedad. Es decir, el estado de la edificación en Madrid es bueno, la ITE ha servido para hacer un control que hasta su introducción no se hacía, pero desde luego tenemos que seguir avanzando y complejizando esos sistemas de análisis. Porque esto es una curiosidad. ¿Por qué en Madrid todavía no se ha otorgado licencias para aprovechar las azoteas de los edificios antiguos e instalar en ellas viviendas industrializadas, de las que denominan energéticamente eficientes, como ya han hecho otros ayuntamientos, como pueda ser Barcelona o Bilbao? Bueno, en primer lugar habría que ver si en muchos lugares se pueden permitir incrementos de edificabilidad, ¿no? De aprovechamientos que superen los existentes, ¿no? Hay barrios que yo diría que están casi colmatados, ¿no? Tienen dotaciones y equipamientos y sistemas de transporte que están casi al límite de su capacidad, pero bueno, es un debate que hay que abrir. Y en esa línea nosotros lo hemos planteado. La segunda derivada de este plan de rehabilitación, la primera es un programa de subvenciones a fondo perdido, porque es lo más sencillo y es lo que permite ir iniciando la rueda. Pero la segunda reflexión debe pasar por evaluar si se pueden plantear remodelaciones de barrios con incrementos de edificabilidad que permitan financiar esa remodelación. Con mucha precaución y muy tuteladas por la administración, porque esto puede abrir la veda a procesos de gentrificación. Es decir, tenemos un barrio que hoy está bien equipado, que tiene los sistemas de transporte adecuados, que está situado cerca de la Almendra y sin embargo tiene un estado de la edificación relativamente deficiente. Bien, podría ser muy goloso para determinados actores comprar esas viviendas a bajo precio, instar a la administración a un proceso de remodelación, incrementar la edificabilidad, los aprovechamientos y la calidad de esas viviendas y venderlo a un precio muy superior. Esto generaría de manera, si se aplicara de manera masiva, generaría procesos de gentrificación en la ciudad que queremos evitar y contra los que estamos trabajando para que no se produzcan, ¿no? Entonces hay que hacer esa reflexión, pero con mucha precaución y teniendo muy claros los objetivos. En el 2018 todos los edificios públicos han de ser de consumo energético casi nulo. ¿Está preparado el Ayuntamiento de Madrid para asumir este reto? Bueno, el Ayuntamiento incluso se ha anticipado, ¿no?, ante la ambigüedad en la definición de que es un edificio de energía positiva o de energía casi nula o de consumo casi nulo. Nosotros nos hemos anticipado y hemos aprobado una proposición en pleno, que además fue respaldada también por todos los grupos, para que toda la obra de rehabilitación integral u obra nueva del Ayuntamiento ya se haga con estos criterios, anticipándonos a lo que seguramente harán otras administraciones o particulares. A partir de ahí, evidentemente, como cualquier medida drástica que se plantee, que es que todos los edificios sean de energía positiva, en una fecha concreta, pues habrá que establecer un periodo de transición y habrá que ir adaptando poco a poco, ¿no?, también acompasándolo con los recursos económicos y con los plazos que esto supone. Pero el Ayuntamiento ya se ha autoimpuesto, y en las obras de rehabilitación integral que estamos haciendo y en la obra nueva que también estamos haciendo, que todos los edificios sean de energía positiva, porque esa es nuestra obligación, luchar contra el cambio climático a través de la eficiencia energética. ¿Piensas que es razonable que para rehabilitar un edificio se cobre la tasa de aprovechamiento en función no solo de la superficie real ocupada de la vía pública, sino también de la propia altura del andamio? Bueno, es lo que define la ordenanza, ¿no? Pero nosotros sí que en el Plan Madre hemos planteado que se subvencione también este tipo de tasas para facilitar que se hagan las obras, porque es verdad que a veces los administrados se quejan, y en muchos casos con razón, que este tipo de tasas lo que hacen es dificultar pues que una comunidad de propietarios rehabilite su edificio. En esa línea nosotros subvencionamos también esas tasas para evitar que esto sea un problema. Y aunque presente en las mesas de rehabilitación del Ayuntamiento, ¿de qué manera piensas que el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid podría participar más activamente
en aquellas cuestiones que más inciden en las comunidades de propietarios, ya sean los impuestos, y para el que, entre otras cosas, no existe todavía una ventanilla única para los profesionales, que venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Sí, y es cierto, nosotros hemos iniciado una serie de encuentros en los distintos colegios profesionales para recoger este tipo de críticas o este tipo de demandas, y estamos trabajando para incorporarlas, evidentemente. No se puede resolver todo en el plazo de 18 meses, pero sí que es cierto que queremos incorporar a los sectores profesionales, y en este caso los colegios, a todos los procesos en los que tengáis implicación, ¿no? y además en los que sois conocedores, y en esa línea, y lo puedes ver, estáis en la mesa de la IT, estáis en otras mesas de análisis sobre determinados procesos, porque entendemos que es fundamental contar con vuestra presencia, claro. Pues una vez más, José Manuel, muchísimas gracias por habernos recibido y ponernos desde el colegio a tu disposición para cualquier cosa que precises. Pues os lo digo de la misma forma, a vuestra disposición para trabajar y para seguir colaborando, y que tengáis muy claro que el Ayuntamiento de Madrid es vuestra casa y que aquí estamos para lo que sea necesario. Muchísimas gracias. A vosotros.